En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el quinto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título el sacrificio sacramental. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1376 y 1377 con el tema la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía como acción de gracias, como sacrificio y ahora como presencia de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Número 1376 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por su consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Un número precioso, queridos amigos, que nos presenta el Catecismo en esta mañana, y no sin duda tengo que dejarles saber que la explicación de este término va a ser quizás un poco tediosa para algunos de nuestros radioescuchas, pero intentaré hacerlo de la mejor manera posible. La Iglesia a lo largo de la historia ha ido tomando ciertos conceptos que no están necesariamente así explicados en la Sagrada Escritura. Son conceptos más bien filosóficos, términos con los cuales la Iglesia ha podido dar a entender poco a poco, cada vez mejor, lo que la Sagrada Escritura nos ha querido decir, sin que suponga esto que la Iglesia ha divinizado esos términos. Por ejemplo, la Iglesia tiene una conciencia viva de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura donde se subraya la verdadera humanidad de Jesucristo y la verdadera divinidad de Jesucristo. Pero ocurre que al interpretar esto y al intentar contestar a esa cantidad de herejías que han ido surgiendo a través de la historia de la Iglesia, tanto los que negaban la divinidad de Jesucristo como el arrianismo, como los que negaban la humanidad de Jesucristo, el monofisismo, a la hora de entrar en debate para contestar todas las herejías, la Iglesia ha tenido que echar mano de conceptos para poderse dar a entender. En los concilios de los primeros siglos de la Iglesia, hablaron de que en Dios hay una única naturaleza divina y 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una única naturaleza y 3 personas. La Iglesia echa mano de estos 2 conceptos, naturaleza
y persona, para darse a entender, porque los considera adecuados para explicar lo que dice la Sagrada Escritura sobre que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, queridos amigos, con mucha libertad la Iglesia usa estos conceptos, naturaleza y persona, sin pretender entrar en discusiones filosóficas sobre lo que se entiende de naturaleza o persona, sino tomando estos términos en el sentido más común de la palabra. Quiere decir que la Iglesia no quiere entrar en discusiones de escuelas filosóficas para no perderse en el discurso. Para explicar lo que es la Eucaristía, la Iglesia hace lo mismo. Para explicar que Cristo está verdaderamente presente en las especies del pan y del vino, y para ver cómo se traduce eso de tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, la Iglesia va a usar también un concepto filosófico que nos puede ayudar a entender. Cuando se pone en diálogo con muchas herejías a las cuales hay que contestar, la Iglesia en el Concilio de Trento usó el término substancia. Y de ahí, de ese término, desarrolla el término que nos propone el catecismo en esta mañana, queridos amigos, que es la transustanciación o cambio de sustancia. Esto es importantísimo en la Eucaristía. Casi es el milagro de la Eucaristía. En el momento de la consagración se produce un cambio de sustancia y lo que era pan deja de ser pan para pasar a ser el cuerpo de Cristo. Cambia su sustancia, pero se quedan los accidentes, es decir, la apariencia de pan continúa. Lo que vemos es un pedazo de pan, pero la sustancia ha cambiado. Sin entrar en discusiones de escuelas filosóficas, podemos llamar esta transubstanciación como un concepto permanente del que la Iglesia se sirve para poder explicar este milagro. En todas las cosas que existen hay un sustrato permanente, hay algo que es estable, hay algo que es la base. A eso se le llama substancia. Y en todas las cosas que existen hay unas percepciones que son mudables, que son cambiables. A eso se le llaman accidentes. Todo lo que existe tiene sustancia y accidentes. Y es importante entender esto para poder llegar a la definición concreta de lo que es la Eucaristía en el milagro de la transustanciación. Por ejemplo, es mudable, es cambiable que una mesa sea alta o baja, que sea de un color o de otro, que sea rectangular, cuadrada o redonda. Esos son accidentes. Todo eso puede ser mudable. Yo le digo mesa, aunque sea redonda, le digo mesa, aunque sea cuadrada, le digo mesa, aunque sea rectangular. Eso es mudable, eso es cambiable. Puedo ponerla redonda o rectangular y no deja de ser una mesa. Mientras que la substancia es algo parecido a la esencia, lo que es en sí una cosa
y no en otro sujeto. Los accidentes no viven en sí mismos, viven en una substancia, en algo que está debajo, en algo que es su base. Sin embargo, la substancia en sí misma es por naturaleza. Esto, queridos amigos, es una explicación muy mínima y muy básica que podemos dar en este momento y por este medio sobre algo que es supremamente profundo y sin meternos en grandes discusiones. Lo que la Iglesia afirma es que en el momento de la consagración se produce un milagro por el poder del Espíritu Santo y ese milagro se llama transustanciación. Cambia la sustancia, pero permanecen los accidentes. Se ve un pedazo de pan porque ese es el accidente, huele a pan, pesa como el pan y se ve como el pan, sabe a pan, pero cambia su sustancia. Ese es el milagro. Ya no es pan. Ahora es el cuerpo de Cristo. El milagro es que cambie la sustancia. El accidente permanece igual. Un cambio de sustancia que lo que es pan ya no es pan. Pero permanecen los accidentes, la apariencia. Algunas personas a lo largo de la historia han acusado a la Iglesia de esto, ¿no? De que eso es un término de escuelas filosóficas, que la Iglesia no tiene que hablar en términos filosóficos, que solamente nos basemos en los términos que habla la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos que confiar en que el Espíritu Santo es el que ilumina a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, en ese intento de poder dar una explicación al mensaje que nos ha sido revelado. Que la Iglesia no tiene miedo de poner en diálogo con el mundo de hoy los términos, los conceptos, para poder responder a todos los errores que han surgido a través de la historia. Fíjense, queridos amigos, para que podamos entender un poquito la importancia de este término transustanciación, que no solo es un término que se utilizó en la Edad Media en el Concilio de Trento, sino para que veamos que es algo que tiene muchísima actualidad y que tiene una tremenda necesidad de que nosotros lo descubramos, que lo mantengamos y sobre todo que defendamos este término de fe que se llama transubstanciación. Ocurrió que después del Concilio Vaticano II, 1965, en el país de Holanda, se redactó un catecismo holandés, y así se llamó, el catecismo holandés. Ellos tenían la intención de expresar la fe de la Iglesia Católica en un lenguaje que respondiera al deseo del hombre de ese momento, para que el hombre pudiera conocer el misterio de Jesucristo, intentando poner el mensaje de la fe y engarzándola con el deseo del hombre de ser feliz. Hay muchos catecismos, como lo hemos explicado. Las conferencias episcopales de cada país pueden hacer su catecismo, donde tomando el catecismo mayor, que es el que estamos nosotros estudiando en este programa, se puede hacer catecismos menores adecuados a cada uno de los lugares. Cultura, historia, lengua, todo eso. El catecismo holandés, como se le llamó, tenía muchas cosas bonitas.
Pero desgraciadamente se introdujeron algunos errores en contra de la misma fe. Y le tocó afrontar esta situación al Papa Pablo VI. Quizás este pudo haber sido uno de los sufrimientos más grandes que este Papa pudo haber tenido. La lucha contra este grupo de teólogos, de obispos que estuvieron trabajando en ese equipo redactor de ese catecismo holandés. De hecho, el Papa tuvo que varias veces desautorizar esa comisión redactora de ese catecismo y exigir que se introdujeran todas las correcciones antes de ser aprobado. Una de las cuestiones, queridos amigos, con las que se luchó en este catecismo holandés que se estaba proponiendo, es que este catecismo holandés, en su error, pretendía explicar lo que es la Eucaristía sin usar el término transustanciación, así como nos lo enseñó el Concilio de Trento. Y entonces, este catecismo holandés intentó utilizar un término nuevo al cual le llamó transignificación, que quiere decir un cambio de significado para mí. Fíjense bien cómo va la cosa. Es decir, que después de pronunciar las palabras de la consagración, para mí ese pan pasa a tener un significado diferente. Y eso es un error. Esa no es la fe de la Iglesia Católica. Pero después da un paso más. Y cuando un error se mete, inmediatamente viene otro. Entonces otro grupo de teólogos usaban el término transfinalización, diciendo que ese pan antes de la misa tenía la finalidad de alimentar el cuerpo y después de ser consagrado en la misa tenía la finalidad de alimentar el alma. Un terrible error, porque esto es centrar la Eucaristía en el fin de que yo le doy al pan el significado, porque eso es lo que significa para mí. Pues no. No es lo que significa para mí. No es que si yo creo que Jesús está en la Eucaristía, está, y si no creo, no está. No, no es así. Eso es un error. Nosotros no somos como algunas de las corrientes protestantes, de las denominaciones protestantes que dicen, Jesús está presente en el pan mientras la comunidad esté reunida. Una vez que la comunidad se vaya, eso que nosotros consideramos el cuerpo de Cristo, ahora ya no lo es. Eso que considerábamos mientras estábamos juntos, que era el cuerpo de Cristo, ya no lo es. Para los católicos, ¿no? Para nosotros los católicos, Jesús está presente desde el momento de la consagración, para siempre. En el milagro de la transustanciación, no en ningún otro concepto. Cristo está realmente presente en el pan y el vino. Y no puede ser una cuestión meramente de significación subjetiva mía. De ahí, queridos amigos, la importancia de las expresiones que usa la Iglesia Católica para dar el mensaje de la fe.
Nada es gratuito. Todo lo que nos enseña la iglesia es por algo. A través de su historia le ha tocado enfrentar cuanto pensamiento, herejía contraria a la revelación haya existido, también hoy. Y el Papa Pablo VI sufrió mucho por esto. Y él se convirtió en un verdadero confesor de la fe. Porque algunos pensaban que la fe de la tradición de la iglesia había que renovarla, como hoy día hay por ahí más de uno con este cuento. Había que ponerla patas para arriba para que se renueve todo. Pero la cuestión es que si la fe de la tradición de la iglesia es traicionada, casi, eso es el fin de la iglesia, porque nosotros hemos recibido de Jesucristo ese don de proteger, de custodiar el depósito de la fe, no de ponerlo patas para arriba, no de renovarlo introduciéndole un montón de conceptos, porque a mí me parece. El Papa luchó contra viento y marea, hasta que en un momento usó su autoridad como sucesor de Pedro, y en ese contexto, el Papa Pablo VI pidió que ese catecismo holandés tuviera las correcciones e inmediatamente publicó un documento magnífico que se llama El Credo del Pueblo de Dios. Y me voy a atrever a traer 3 puntos que el Papa Pablo VI nos enseña en este precioso documento, Credo del Pueblo de Dios. Eso fue el 30 de junio de 1968 y estaba celebrando ese día el Papa los 1900 años del martirio de San Pedro y de San Pablo en Roma. Y dice el Papa, en el número 1, clausuramos con esta liturgia solemne tanto la conmemoración del 19 centenario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, como el año que hemos llamado de la fe. Pues hemos dedicado este año a conmemorar a los santos apóstoles, no solo con la intención de testimoniar nuestra inquebrantable voluntad de conservar íntegramente el depósito de la fe que ellos nos transmitieron, sino también con la de robustecer nuestro propósito, de llevar la misma fe a la vida en este tiempo en que la iglesia tiene que peregrinar errante por el mundo. Y de ahí el Papa va a desarrollar 3 puntos, el 24, el 25 y el 26, sobre la Eucaristía. Dice el punto 24 del Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI. Nosotros creemos que la misa, que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden sacerdotal, y que es ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico, es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. Nosotros creemos que como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y su sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos. Y creemos que la presencia misteriosa del Señor bajo las apariencias de aquellas cosas que continúan apareciendo a nuestros ojos, sentimos de la misma manera que antes, es verdadera, real y sustancial.
Después el Papa en el número 25 continúa diciendo, en este sacramento, Cristo no puede hacerse presente de otra manera que por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del vino que percibimos con nuestros sentidos. La cual conversión misteriosa es llamada por la Santa Iglesia conveniente y propiamente transubstanciación. Cualquier interpretación de teólogos que busca alguna inteligencia de este misterio para que concuerde con la fe católica debe poner a salvo que en la misma naturaleza de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino, realizada la consagración, han dejado de existir, de modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo, después de ella, están verdaderamente presentes delante de nosotros bajo las especies sacramentales del pan y del vino, como el mismo Señor quiso, para dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su cuerpo místico. Y por último, en el número 26, el Papa concluye diciendo, la única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos, no se multiplica, pero el sacramento se hace presente en los varios lugares del orbe de la tierra donde se realiza el sacrificio eucarístico. La misma existencia, después de celebrado el sacrificio, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual, en el tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de nuestros templos, por lo cual estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven al mismo Verbo encarnado que ellos no pueden ver, y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Estos son 3 números, queridos amigos, para leerlos con muchísimo tiempo de reflexión. Cada uno de los 3 profundiza más. Y la afirmación básica del Papa Pablo VI es que tenemos que confesar que con el poder del Espíritu Santo en la consagración ha habido un cambio de realidad, que lo que ahora sigue pareciendo pan y vino ya no lo es, y está realmente Jesucristo. Esa es la afirmación básica. Como lo dice en el punto 25, independientemente de nuestro espíritu, es decir, independientemente de lo que a mí me parezca, Jesús está ahí. Por ejemplo, alguien no tiene fe en la Eucaristía y entra en una iglesia y profana el sagrario. Según esa teoría de la transignificación, de ese error, para esa persona, como eso no es pan consagrado, sino solamente un pedazo de pan, entonces para esa persona no hay problema, porque es una cuestión subjetiva. En estos días ha ido rodando por ahí un video de una mujer que se va
al altar y de un manotazo tira todas las hostias consagradas del altar en la mitad de una celebración eucarística. Si esta persona no tiene fe en la Eucaristía o cree que eso es un signo, que cuando ella crea que ahí está Jesús, ahí está, y cuando no, no está, pues hace cosas como esas. Pero nosotros sabemos, por el don de la fe, de que el cuerpo de Cristo está realmente ahí. Y por tanto, ese acto es un acto de profanación de la Eucaristía. Es un acto de profanación del sagrario, y por eso cuidamos nuestros templos, cuidamos nuestros sagrarios, para que no llegue alguien sin fe a profanarlo, a robar la Eucaristía. En definitiva, Cristo está en el sagrario antes de que yo tenga fe para ir a arrodillarme ante Él. Cristo está ahí. Tenga fe yo o no. No es mi fe la que hace presente a Cristo. En todo caso, mi fe es la que lo descubre, que está ahí presente. Pero no es mi fe la que le hace presente. Es la acción del Espíritu Santo en esas palabras del sacerdote en el momento de la consagración. Han sido las palabras de la consagración dichas por ese ministro válidamente ordenado en la iglesia, que por la acción de ese Espíritu Santo hacen presente a Cristo en ese pan. Hacen ese cambio de sustancia, de pan, de vino, en cuerpo y sangre, aunque lo que veamos y percibimos por nuestros sentidos sea pan, sea vino. Por todo esto, queridos amigos, es básico entender este término de transustanciación. Aunque se haya definido en la Edad Media, en el Concilio de Trento, hoy en día necesitamos que esto pase a tener un grado de suma importancia, de suma actualidad, para convertirnos en defensores del principio fundamental de la fe católica, la transustanciación eucarística. Que ese Cristo está en el sagrario, lo creamos o no, ese Cristo está en muchos lugares abandonado en el sagrario. Así lo decía el beato Manuel González. ¿Cuántos Cristos, cuántos sagrarios abandonados con Cristo adentro? ¿Cuántas iglesias con Cristo en el sagrario, esperando que alguno se acuerde de Él para ir a visitarle? Qué triste es ver a Jesús abandonado en tantos sagrarios del mundo porque los hombres no creemos en Él. Y repetimos que cuando cambiamos la esencia de la fe, otras cosas empiezan también a dejar de tener sentido. Por ejemplo, la iglesia le pide a los sacerdotes y a los ministros que después de haber dado la comunión purifiquen bien la patena, los cálices, de manera que cada una de las partículas que puedan quedar sean debidamente consumidas, que no queden tiradas, porque en cada una de ellas está realmente Cristo. Alguno por ahí puede decir, ¿no? Total, esas partículas son tan pequeñas que para mí no significan nada. Pero eso es un error, porque Cristo está en cada una de ellas y por eso es necesario recogerlas y por eso es necesario purificar bien los vasos sagrados que han sido utilizados en el sacramento de la Eucaristía. Si la Iglesia nos dice esto de la purificación de los vasos sagrados, es porque ella cree en la transustanciación, que Cristo está ahí y no
en la transignificación, que significa para mí en personal que Cristo esté o no esté. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1377 que dice: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Está claro que en el momento de la consagración por la fuerza del Espíritu Santo se produce el milagro de la transustanciación y ese milagro dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Que cuando comemos la hostia consagrada, tengamos la conciencia de que tenemos a Cristo dentro de nosotros, que somos sagrarios vivientes. Por eso se nos aconseja, queridos amigos, que tengamos una muy buena acción de gracias después de comulgar. Hay una escena que se cuenta de San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, que tuvo conocimiento de que un sacerdote, después de celebrar la Eucaristía, se iba corriendo a la cantina, ahí en el pueblo. Y entonces San Juan de la Cruz, al darse cuenta de esto, empezó a mandar 2 monaguillos de la parroquia con 2 velas, con 2 cirios encendidos, a que se fueran al lado de ese sacerdote por la calle hasta entrar a la cantina, para que ese sacerdote cayera en cuenta de que había acabado de comulgar y que tenía en él, en su cuerpo, la presencia de Cristo en su interior. Y que no tenía que irse a la cantina, sino a una prolongada acción de gracias en su vida, porque se había acabado de comer a Jesucristo. Y esto se puede aplicar a todos nosotros, queridos amigos, que después de comulgar, pues nos vamos a hacer un montón de cosas. Ni siquiera hemos dado la acción de gracias. Así como uno debe de hacer un poquito de tiempo antes de comulgar sin comer, también después de comulgar un poquito de tiempo. Tenemos a Jesús en nuestro interior para darle gracias. Cuando el sacerdote o el diácono dice al final de la Eucaristía, podéis ir en paz, no es una invitación a no hacer la acción de gracias, es una invitación a seguir en acción de gracias. A eso fuimos, a celebrar la Eucaristía, a dar gracias, a unirnos a Jesucristo que da esa ofrenda al Padre. Él no suple mi ofrenda personal, Él me enseña a hacerla. Y termina este número 1377 del Catecismo cuando dice: Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Si alguien comulga, por ejemplo, las personas celíacas, estas que son intolerantes al gluten, se llaman celíacas. Ellas pueden comulgar solo con el vino, con la sangre de Cristo. Está comulgando al Cristo entero. Sea que tome el pan o sea que tome el vino solamente, estoy comulgando al Cristo entero. De hecho, la Iglesia da la comunión la mayoría de las veces solo con la especie del pan, reservando la comunión bajo las 2 especies solo para ocasiones muy, muy especiales. Porque sea que comulgue con el pan o con el vino, estoy comulgando al Cristo entero. Cristo no se divide. Cristo está en un misterio de unidad en cada fracción del pan y en cada gota de vino. Por eso en este día, en este lunes santo, le damos gracias al Señor que se entregará a nosotros el jueves santo para quedarse con nosotros para siempre en el santo sacramento de la Eucaristía.